El aire matutino en Mérida era denso y pegajoso, como si quisiera envolver mis pensamientos con su humedad. Acababa de regresar de mi caminata habitual al amanecer por el Paseo de Montejo, con el sol reflejándose en los edificios coloniales, cuando vi el sobre en mi buzón. A simple vista parecía común, casi insignificante, salvo por el sello oficial estampado en el frente Tribunal Civil de Yucatán. Mis manos temblaron ligeramente al sacarlo y darle la vuelta esperando alguna notificación rutinaria sobre casos antiguos o un evento comunitario. Pero cuando mis ojos se posaron en el título impreso, un escalofrío me recorrió. Clara Montenegro, demandada, y justo debajo en letras claras y contundentes, Daniela Montenegro, demandante. Por un instante no pude respirar. Daniela, mi hija, la niña a la que había criado, guiado y amado sin condiciones. La pequeña a la que abracé cuando estaba enferma, cuyos llantos sequé tras su primera desilusión amorosa. Y ahora ella era quien me demandaba. Rasgué el sobre con manos que parecían demasiado pequeñas y torpes para sostener el peso de la realidad. Los documentos dentro eran gruesos oficiales, meticulosamente redactados, casi demasiado perfectos. Cada acusación estaba detallada con una precisión que no dejaba espacio para ambigüedades, alegatos de incapacidad mental, abuso familiar e inhabilidad para gestionar mis propios asuntos. Leí línea tras línea mi café matutino, enfriándose en la mesa intacto. Mis ojos saltaban de un párrafo a otro y sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Una parte de mí susurró con incredulidad: ¿podría ser un error? Revisé las firmas y fechas, y esa esperanza se desvaneció. Algo no cuadraba. La firma en uno de los documentos adjuntos tenía un trazo extraño, demasiado cuidado. Un recuerdo fugaz me asaltó años atrás. Había notado irregularidades en algunos papeles de Daniela, mientras la ayudaba con formularios legales, desechándolas entonces como descuidos juveniles. Ahora esos errores parecían intencionados. Daniela tenía un historial, un patrón, una forma de torcer las reglas para su conveniencia, y ahora había traído ese juego a mi casa y a mi vida. Me hundí en la silla de la cocina, mi mente dando vueltas. Había enfrentado engaños, manipulaciones y fraudes en los tribunales de Mérida durante décadas, pero nunca imaginé que la fuente podría ser mi propia hija. La idea me desgarró una mezcla amarga de incredulidad y traición. ¿Cómo había estado tan ciega? ¿Cómo la niña que sostenía mi mano mientras aprendía Setacín a andar en bicicleta se convirtió en alguien capaz de orquestar algo tan calculado? El teléfono sonó arrancándome de mis pensamientos en espiral. Era mi asistente Paloma llamando para saber cómo estaba. «Clara, ¿estás bien? Suenas alterada», dijo su voz cargada de preocupación genuina, del tipo que me recordaba el apoyo que había cultivado a lo largo de años de servicio profesional. Me obligué a respirar y expliqué con tono mesurado que había recibido documentos inquietantes y necesitaría su ayuda para revisarlos. Observé el sol de Mérida subir más alto, sus rayos filtrándose por las persianas, iluminando la sala con una calma engañosa. Sin embargo, la tormenta dentro de mí seguía rugiendo. La hija que crié para valorar la honestidad y la lealtad familiar había cruzado una línea que nunca imaginé que existiera. Esto era más que un desafío legal. Era una traición personal de la peor clase. Reuní los papeles apilándolos con precisión metódica mientras una resolución silenciosa comenzaba a reemplazar el impacto inicial. Tendría que rastrear cada acusación, verificar cada documento y prepararme para la batalla que nunca quise, pero que ya no podía evitar. Daniela había subestimado una cosa. La mujer que pensó que podía manipular no solo era una experta en leyes, sino que también tenía un espíritu inquebrantable. Mientras colocaba la última carpeta en mi escritorio, la luz matutina proyectaba sombras largas por la habitación y sentí los primeros destellos de determinación. No se trataba solo de preservar una herencia.
era de reclamar la verdad, defender mi integridad y enfrentar la realidad de una hija que había elegido la traición sobre el amor. Me levanté de la silla estabilizándome y caminé hacia mi estudio, donde el zumbido silencioso de mis antiguos libros de leyes y archivos parecía susurrar estrategias que solo yo podía descifrar. La pelea había comenzado y sabía que el camino por delante exigiría cada gramo de habilidad, de experiencia y valentía que poseía. Y con eso, abrí el primer archivo lista para descubrir las profundidades del engaño de Daniela, sin saber que los hallazgos que vendrían no solo sacudirían a mi familia, sino los cimientos mismos de la confianza que había construido a lo largo de mi vida. Sentada en mi escritorio esa tarde, con la demanda aún desplegada ante mí, mi mente vagó hacia años pasados. Podía casi escuchar la risa de una niña pequeña, resonando en las habitaciones bañadas por el sol de nuestra casa, en el barrio de Itzimna. Daniela siempre había sido astuta, decidida incluso de niña, y yo había estado orgullosa de cada logro, cada primer paso, cada recital, donde su voz destacaba sobre las demás. Creía que esa chispa combinada con su calidez era prueba irrefutable de su carácter. Recordé su 7º cumpleaños, el pastel con forma de libro de cuentos, la forma en que sus ojos brillaron al ver el listón dorado que até alrededor. Me abrazó con fuerza susurrándome secretos sobre aventuras imaginarias, y yo reí pensando que nada podría tocar esa inocencia. Pensé en las tardes en el jardín plantando caléndulas juntas, sus pequeñas manos manchadas de tierra, insistiendo en hacer todo sola, pero buscando mi aprobación con una sola mirada. Incluso durante la adolescencia, cuando el mundo comenzó a probar su paciencia y juicio, estaba convencida de que su corazón la guiaría correctamente. Daniela siempre supo persuadir con suavidad, a veces con lágrimas, a veces con risas, pero lo veía como pasión, como espíritu. Nunca me detuve a preguntarme si podría ser usado para manipular en lugar de cuidar. El recuerdo de su graduación de preparatoria se coló. Caminó por el escenario con una confianza que atraía todas las miradas, y cuando me saludó con la mano, sentí mi pecho hincharse de orgullo. Siempre tuvo esa habilidad de hacer que quienes la rodeaban se sintieran importantes, especiales y sobre todo confiados. Pero ahora, con la demanda quemándome la realidad, ese mismo don se sentía torcido, convertido en un arma contra mí. Me obligué a volver al presente. Era asombroso, casi insoportable reconciliar a la niña que crié con la mujer que había presentado estas acusaciones. La Daniela que recordaba me pedía ayuda con la tarea, orientación en amistades, consejos sobre desamores que parecían monumentales en ese momento. Yo había sido su constante, su apoyo inquebrantable. Y ahora ella usaba esas mismas lecciones y esa misma intimidad como una herramienta para socavarme. Incluso las manipulaciones sutiles que había notado a lo largo de los años ahora tomaban un matiz más oscuro. Las preguntas sobre mis finanzas que alguna vez descarté como curiosidad o preocupación ahora parecían estratégicas. Los empujoncitos para firmar formularios o escribir cartas, las peticiones persistentes para acceder a información, ya no eran gestos inocentes, eran pasos en un diseño deliberado que había pasado por alto. La revelación me carcomía. Había permitido que el amor y el orgullo me cegaran, dejando pasar advertencias sutiles, confiando en la bondad de una hija que aprendió temprano a ocultar ambición tras encanto. Sin embargo, incluso con el peso de la traición oprimiéndome, sentí un destello de determinación. Había pasado décadas en los tribunales, reconociendo engaños, desmenuzando argumentos y observando los detalles más pequeños para descubrir la verdad. Esa habilidad que antes solo aplicaba a extraños y casos ahora me serviría en el terreno más personal. Los mismos ojos que habían visto a través de testimonios fabricados y declaraciones falsas no se dejarían engañar por la sonrisa familiar
de mi propia hija. Me detuve en esos recuerdos un poco más no por nostalgia, sino para entender a la mujer, en que Daniela se había convertido, y prepararme para el enfrentamiento que se avecinaba. Cada risa, cada abrazo, cada decisión cuidadosamente guiada que alguna vez atesoré, ahora servía como recordatorio de mi amor y como lección de vigilancia. Al levantarme de la silla reuní los documentos del correo matutino, alineándolos en pilas ordenadas, y sentí una calma extraña que asentarse sobre mí. Los recuerdos de confianza tan íntimamente entrelazados con la sensación de traición alimentarían mi resolución. Sabía que antes de enfrentar a Daniela de nuevo, necesitaría rastrear cada acusación, cada omisión y cada mentira hasta su origen. Con una respiración profunda me dirigí al estudio, el suave zumbido del ventilador de techo, mezclándose con los sonidos distantes de la ciudad afuera. La investigación debía comenzar, y ya no podía quedarme en el pasado. Pasé la tarde en mi escritorio, revisando montones de recibos antiguos, estados, de cuenta y cartas. Cada uno me recordaba las innumerables veces que había extendido mi confianza a Daniela. Préstamos para su educación, dinero para cubrir una idea de negocio que nunca prosperó, regalos para fiestas y cumpleaños. Cada gesto había sido dado libremente con un sentido de orgullo maternal. Siempre creí que una hija criada y guiada nunca traicionaría ese amor. Pero al mirar más de cerca, comenzaron a surgir irregularidades sutiles. Recibos que alguna vez cuadraron ahora parecían desvanecerse en el aire. Las cifras en mi libro de contabilidad no coincidían del todo con los montos que recordaba haber dado. Y luego estaban las cartas de Daniela misma, las que al principio parecían comunes notas de aliento o preguntas casuales. Ahora las releía con ojos cautelosos. Frases que alguna vez parecieron afectuosas. Preguntas sobre mi bienestar, mis inversiones, mis planes para el futuro ahora se sentían punzantes, casi indagadoras como pruebas en lugar de expresiones de preocupación. Me detuve en una nota en particular que envió el año pasado, un correo electrónico casual sobre una próxima reunión familiar. Había escrito casi de pasada sobre mi planificación patrimonial y estabilidad financiera a largo plazo. En ese momento lo descarté como curiosidad o cortesía, pero ahora llevaba un peso que antes no había notado. ¿Por qué estaba tan insistente en conocer los detalles de mis finanzas? ¿Por qué preguntaba repetidamente sobre propiedades que nunca tuve intención de discutir? Mi corazón dolía al darme cuenta del patrón. A lo largo de los años le había dado acceso no solo a dinero, sino a información confiando en que ella lo respetaría. Cada pregunta, cada solicitud de consejo, había parecido inocente, arraigada en amor y preocupación. Pero cuanto más examinaba los registros, más claro se volvía que Daniela siempre tuvo la mirada puesta en algo más que la cercanía familiar. Su curiosidad por mis activos había sido constante, persistente y meticulosa. El pensamiento se asentó pesadamente en mi pecho. Tal vez esos pequeños pedidos aparentemente inocentes no eran sobre cuidado en absoluto. Tal vez eran los primeros pasos en un plan al que había estado ciega. Mi mente reprodujo momentos que por mucho tiempo consideré inofensivos: su entusiasmo por acompañarme a reuniones, su constante presencia cuando manejaba documentos financieros, sus preguntas sutiles sobre mi testamento. Cada instancia ahora parecía teñida de un propósito que me negué a ver. Sentí una oleada de emociones encontradas. La hija que amaba a la niña que había criado con paciencia y devoción se había convertido en una fuente de miedo y sospecha. Recordé su sonrisa brillante, su risa resonando por la casa, sus manos sosteniendo las mías durante momentos de dolor infantil. ¿Podría esa misma hija ser capaz de usar nuestra historia compartida contra mí? La posibilidad carcomía mi sentido de seguridad, pero no podía negar la evidencia que se acumulaba ante mis ojos.
Me recosté en la silla cerrando los ojos brevemente y me permití un momento para respirar. El amor que sentía por Daniela no había desaparecido, pero se había complicado ensombrecido por la duda. Me di cuenta de que si seguía ignorando las señales, podría estar cometiendo el error más grave de mi vida. La confianza, una vez rota, podía permitir que se llevaran más que dinero. Podía permitir que se despojaran de mi dignidad, mi autonomía, incluso mi paz mental. Abrí los ojos, reuní las cartas y recibos organizándolos en una línea de tiempo clara. Cada préstamo, cada pregunta, cada visita que parecía benigna, ahora tenía un lugar en el patrón que se formaba ante mí. Tendría que confrontar estas inconsistencias cuidadosamente, rastrear el camino que Daniela había trazado tan sutilmente a lo largo de los años. La pelea ya no era hipotética, era real y ya había comenzado. Me levanté de la silla, el peso de la realización presionando mis hombros, y caminé hacia la ventana a la luz del sol de Mérida, reflejándose en las calles empedradas afuera. Cada destello parecía reflejar la inquietud creciendo dentro de mí. Sabía que los próximos pasos que diera debían ser deliberados, estratégicos y precisos. El camino hacia adelante requeriría cada gramo de mi experiencia, cada lección aprendida durante décadas en los tribunales y cada instinto que había afinado a lo largo de una vida, discerniendo la verdad del engaño. Con los documentos en la mano y una resolución silenciosa asentándose sobre mí, me dirigí al estudio. Era hora de comenzar a descubrir la magnitud completa de las acciones de Daniela y prepararme para el enfrentamiento que ya no podía evitar. Pasé la mañana organizando los documentos, alineando cada carta recibo y nota en orden cronológico mi mente, repasando cada interacción que había tenido con Daniela sobre finanzas o asuntos familiares. Para cuando llegó esa tarde sentía una mezcla de aprensión y resolución. Entró por la puerta principal con la sonrisa familiar, la misma calidez que alguna vez confié ciegamente, y aún así había un filo que ya no podía ignorar. Mamá dijo con voz dulce, casi ensayada: «Me enteré que no te sentías bien». «¿Estás bien?». Sus ojos buscaron los míos como si intentaran medir mi estado de ánimo, y de inmediato me di cuenta de que esto no era una preocupación inocente. Había una suavidad calculada, un tono mesurado, diseñado para desarmar. «He estado mejor», respondí con calma poniéndome de pie para saludarla. Hice un gesto hacia la sala donde la luz del sol se acumulaba en la alfombra, proyectando sombras largas que parecían casi simbólicas de la tensión entre nosotras. «Necesitamos hablar sobre la demanda». La sonrisa de Daniela titubeó solo por un momento, pero rápidamente lo enmascaró. «Oh, eso es solo un malentendido», dijo su voz cantarina, los ojos abiertos con una preocupación fingida. «Solo quiero lo mejor para ti, mamá». «Lo sabes, ¿verdad?». Sentí una punzada del viejo instinto maternal, el deseo de creer en sus palabras, pero me obligué a mirar más allá de la actuación. «Un malentendido», repetí. «Has afirmado que no estoy capacitada para manejar mis propios asuntos, que soy abusiva e incompetente. Esto no es un malentendido, Daniela. Es una acción legal formal». Su expresión cambió un destello de irritación rápidamente cubierto por preocupación. «Solo estoy preocupada por ti», dijo. «Últimamente has parecido tan olvidadiza. Pensé que esto podría ayudarte a obtener el apoyo que necesitas». Se inclinó ligeramente hacia adelante, colocando una mano sobre la mía, un gesto íntimo, casi reconfortante, y sin embargo la calculación subyacente era inconfundible. Retiré mi mano con suavidad midiendo su reacción. Cada palabra que decía, cada gesto estaba cargado. Había perfeccionado la habilidad de torcer la preocupación en control de hacer que incluso las acusaciones parecieran actos de cuidado. Era sutil, insidioso y aterradoramente efectivo. «Estoy perfectamente capacitada, Daniela», dije con firmeza, dejando que la convicción en mi voz reforzara mi postura. «No soy la persona que dices que soy, y no permitiré que esta acción comprometa mi vida o mi legado».
Los labios de Daniela se apretaron. Y por un instante pensé que podría retroceder, pero en cambio se recostó los ojos entrecerrándose ligeramente, como si probara mi reacción. «Por supuesto», dijo suavemente. «No quería molestarte. Solo quiero asegurarme de que todo se maneje correctamente. Por la familia. Por ti». Sus palabras eran melosas, pero podía ver el cuchillo escondido bajo la dulzura. Tomé nota mental de cada inflexión, cada vacilación, cada sombra fugaz de verdad detrás de su actuación. Este enfrentamiento había confirmado mis sospechas. Daniela era meticulosa, paciente y manipuladora. Pero también me había mostrado cuán cuidadosa debía ser en mis propias acciones. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y comencé a catalogar cada transacción financiera, cada conversación, cada nota que había enviado. Creé una línea de tiempo de sus preguntas, yuxtapuesta con mis respuestas, y noté cualquier discrepancia o patrón inusual. Contacté discretamente a antiguos colegas y asesores haciendo preguntas sutiles para verificar lo que ya sospechaba. El trabajo era metódico, deliberado y agotador, pero necesario. Por primera vez reconocí plenamente la magnitud de lo que enfrentaba. Esto no era un lapsus temporal en el juicio o un capricho pasajero por parte de Daniela. Era una campaña calculada y necesitaría abordarla como había abordado casos en mi tribunal, con evidencia, estrategia y un compromiso inquebrantable para descubrir la verdad. Organicé las carpetas con cuidado, etiquetándolas con fechas y categorías, y cerré mi computadora con una respiración profunda y estabilizadora. El primer enfrentamiento me había dado claridad. Sabía el camino a seguir y sabía que no podía permitirme dudar. Con el sol de la tarde proyectando un brillo cálido sobre el horizonte de Mérida, me giré hacia el calendario en la pared. Los próximos pasos involucrarían una observación cuidadosa, una investigación discreta y la preparación para la inevitable batalla legal que se avecinaba. El trabajo había comenzado y no había vuelta atrás. Pasé la mañana en mi estudio los documentos de la demanda extendidos sobre el escritorio de caoba y hice una lista de contactos a los que podía contactar discretamente. Asesores financieros en los que había confiado durante décadas, colegas que conocí en los tribunales y algunos investigadores privados que me habían ayudado en casos particularmente delicados. Cada llamada, cada correo electrónico estaba cuidadosamente redactado, buscando información sin revelar la magnitud completa de la audacia de Daniela. La primera respuesta llegó antes de lo que esperaba. Adriana Cuevas. Una antigua socia comercial de Daniela confirmó algo que sospechaba, pero esperaba que estuviera equivocado. Daniela explicó se había acercado a ella años atrás con un plan de inversión prometedor. Adriana quedó impresionada al principio, pero en meses se dio cuenta de que Daniela había manipulado documentos, tergiversado números y, en última instancia, embolsado sumas considerables. Cuando fue confrontada, Daniela había girado la historia tan convincentemente que muchos involucrados dudaron de sus propios recuerdos. El frío que había comenzado en mi pecho con el sobre ahora viajó a las puntas de mis dedos. Me recosté dejando que el sol que se filtraba por las persianas calentara mi rostro, aunque hizo poco para calmar la tormenta interna. Esta no era una hija impulsiva, ningún juicio precipitado. Era un patrón cuidadosamente cultivado, repetido y refinado. Luego contacté a Javier Morales, un abogado que había conocido durante casi 30 años. Javier dudó al principio el nombre de Daniela, sonando campanas de alarma para él, como lo había hecho para mí. Reveló 2 casos anteriores que involucraban a antiguos socios de Daniela, un hombre llamado Ricardo Peña, cuya herencia había sido redirigida silenciosamente después de que Daniela manipuló su documentación legal, y Esteban Vargas, quien había sido presionado para firmar documentos financieros bajo el pretexto de asistencia, mientras ella socavaba sutilmente sus activos.
Ambos casos habían evadido una revisión judicial completa, llegando hasta acuerdos discretamente, dejando su reputación aparentemente intacta. El peso de la realización me oprimió. Daniela no solo había aprovechado la confianza, había perfeccionado un sistema, una metodología que dependía del encanto, la paciencia y la ingenuidad de aquellos que creían en su buena voluntad. Había aprovechado a hombres que confiaban en ella, explotando sus vulnerabilidades para obtener ganancias financieras, y lo había hecho con una meticulosidad casi clínica. Sentí una mezcla de enojo e incredulidad. Esta era mi propia hija, la niña que crié para valorar la honestidad, el respeto y la lealtad familiar. Sin embargo, aquí estaba exhibiendo los mismos comportamientos que había pasado una vida escudriñando en otros. Cada encanto, cada palabra cuidadosa, cada solicitud calculada de asistencia eran herramientas en su arsenal, usadas sin dudar contra aquellos que más la amaban. Mientras documentaba los relatos de Adriana y Javier, comencé a construir una línea de tiempo, armando el rompecabezas de las manipulaciones previas de Daniela. Cada detalle añadía peso a la imagen que se formaba en mi mente. No era imprudente. Era deliberada. Había aprendido a observar, probar límites, identificar debilidades y luego explotarlas. Y ahora había dirigido esas habilidades contra mí. Mis emociones fluctuaban entre el dolor y la determinación. El dolor venía de la traición misma, el conocimiento de que alguien a quien había criado podía manejar el engaño tan fácilmente como yo había manejado la autoridad en el tribunal. La determinación surgía de la claridad. Había enfrentado oponentes astutos y manipuladores antes, y había ganado al descubrir metódicamente la verdad y presentarla con evidencia. Daniela era formidable, pero no era invencible. Por la noche mi estudio se había convertido en una sala de guerra de documentos, correos electrónicos y registros telefónicos, cada detalle referenciado y catalogado. Tomé un sorbo de café, la amargura anclándome, agudizando mi enfoque. La primera capa de engaño había sido expuesta y ahora tenía una idea más clara de lo que enfrentaba. Daniela era una manipuladora profesional, experimentada e implacable, pero yo tenía algo que ella nunca podría poseer, el conocimiento para descubrir la verdad y la autoridad para hacerla responsable. Cerré mi libro de contabilidad y me recosté, dejando que el crepúsculo de Mérida se filtrara por las persianas. El camino por delante era desalentador, pero ya no estaba envuelto en incertidumbre. Los próximos pasos requerirían paciencia, estrategia y observación cuidadosa, mientras me preparaba para confrontar no solo la demanda, sino la realidad de la hija que pensé que conocía. Pasé los siguientes días en mi estudio rodeada de montones de archivos, cuadernos legales y un número creciente de registros digitales. Cada pieza de información que reunía añadía un hilo al tapiz del engaño de Daniela. Al principio era sutil, discrepancias en sus solicitudes financieras pequeñas, inconsistencias en sus cartas, momentos que había descartado como ambición juvenil o curiosidad torpe. Pero al rastrear sus acciones pasadas, emergió un patrón, uno que era deliberado, metódico y escalofriantemente familiar. Estaban los documentos que había falsificado escondidos dentro de presentaciones legales de empresas anteriores. No eran burdos. Estaban elaborados con cuidado, una precisión que indicaba tanto conocimiento como intención. Luego estaban las falsas acusaciones de incompetencia que había levantado contra antiguos socios informes diseñados para hacer dudar a otros de sus propias decisiones, para doblegar su confianza a su voluntad. Cada revelación añadía peso a mi entendimiento. Esto no era un comportamiento impulsivo o aislado. Era el modus operandi de Daniela refinado, con los años perfeccionado con práctica. Comencé a compilar todo meticulosamente. Cada correo electrónico, cada llamada telefónica, cada encuentro que insinuaba manipulación, fue documentado. Los etiqueté fechando cada uno,
y cruzándolos con mis registros financieros y recuerdos. Lo que alguna vez fueron incidentes aislados, ahora se conectaban en una red que trazaba sus pasos a través del tiempo, exponiendo la magnitud de su planificación. La emoción del descubrimiento se mezclaba con un frío temor, porque con cada patrón que descubría el peligro se volvía más claro. Daniela era capaz calculadora y estaba apuntando a mí con la misma precisión metódica que había usado antes. Algunas de las entradas en mi libro de contabilidad hicieron que mis manos temblaran. Eventos menores como una pregunta casual sobre una propiedad que poseía o una indagación sutil sobre mi estrategia de inversión ahora revelaban su verdadera intención. Siempre había probado límites midiendo mis respuestas, identificando dónde podía presionar más. La preocupación aparentemente inocente que había mostrado a lo largo de los años había sido una herramienta, una forma de medir cuánto podía extraer de mí sin resistencia. Me di cuenta de que la había subestimado. Su encanto, su sonrisa, su habilidad para presentarse como cariñosa y preocupada, todo había sido una estrategia deliberada. Y ahora, armada con conocimiento y experiencia, podía reconocer las señales que alguna vez pasaron desapercibidas. Pero saber era solo el comienzo. La conciencia no traía consuelo. Solo subrayaba la urgencia de la batalla que estaba a punto de pelear. Cada noche regresabas a mi estudio, revisando archivos, comparando firmas, rastreando movimientos financieros y revisando comunicaciones antiguas. Documenté sus patrones en una carpeta, una referencia para la estrategia, un escudo contra futuras desviaciones. Cuanto más aprendía, más evidente se volvía que la campaña de Daniela tenía un ritmo, un ciclo de indagación, manipulación sutil y control incremental. Cada hilo que tiraba revelaba otra capa, y con cada capa las apuestas crecían. Para el quinto día tenía una imagen completa emergiendo. Las acciones de Daniela no eran aleatorias, estaban coreografiadas. Cada préstamo, cada pregunta sobre mi testamento, cada momento en que se posicionaba como una hija solidaria, era parte de un plan más grande. La realización trajo una claridad que era tanto aterradora como empoderadora. Podía anticipar sus movimientos, predecir sus próximos pasos y preparar contramedidas. Me recosté en mi silla revisando la carpeta una última vez esa noche. El patrón era claro. Daniela era una manipuladora de habilidad notable, pero había subestimado a su oponente. Había vivido décadas escudriñando las sutilezas del engaño, exponiendo motivos ocultos y desenredando redes de mentiras. Este era mi dominio. Y ahora el campo de batalla se había trasladado al terreno más personal de todos. Con la evidencia recopilada y la estrategia formándose en mi mente, cerré la carpeta y ordené los papeles en mi escritorio. Cada descubrimiento había aumentado el peligro, pero también había aclarado mis próximos movimientos. La guerra ya no era abstracta. Era tangible y exigía tanto paciencia como precisión. Apagué la lámpara del escritorio dejando que el suave crepúsculo de Mérida se derramara por la habitación y caminé hacia la ventana para contemplar el horizonte. La ciudad vibraba con vida indiferente a la lucha que se desarrollaba en mi hogar. Sabía qué debía hacerse a continuación: observación cuidadosa, confrontación discreta y la preparación metódica que me llevaría a la batalla legal que se avecinaba. El sueño se había convertido en un extraño. Noche tras noche me quedaba despierta en mi casa en Mérida, mirando el techo, trazando patrones invisibles en las sombras, repasando cada conversación, cada interacción con Daniela. Su presencia, alguna vez reconfortante, ahora cargaba un peso sutil que presionaba mi mente. No era solo la demanda lo que me inquietaba, era la forma en que había comenzado a manipular mi percepción de la realidad misma. Durante nuestro último encuentro, había comentado casualmente sobre momentos que apenas recordaba, fraseándolos como si los hubiera olvidado por completo. Mamá dijo suavemente:
¿Recuerdas el mes pasado cuando perdiste los documentos de la propiedad? Estabas tan molesta, pero te ayudé a encontrarlos. Su voz era gentil, casi maternal, pero la afirmación plantó una semilla de duda. Recordaba perfectamente los documentos archivados de manera segura semanas antes. Y aún así, por un instante fugaz, un susurro de incertidumbre se coló. Realmente los había perdido. Estos momentos se multiplicaban. Daniela señalaba pequeños errores lapsus menores en la conversación, cada detalle enmarcado para sugerir que mi memoria y juicio estaban fallando. Comencé a cuestionarme luchando por distinguir entre el olvido genuino y sus sugerencias calculadas. La línea entre la realidad y la manipulación se desdibujaba mientras las noches se alargaban las luces de la ciudad afuera de mi ventana, proyectando destellos distantes e indiferentes en mi habitación. Me sentía aislada. Amigos y colegas intentaban ofrecer consuelo, pero ¿cómo podrían entender la sutileza de las tácticas de Daniela? Ningún precedente legal, ninguna experiencia en tribunales podía prepararme completamente para la precisión íntima de una hija que usaba la confianza compartida como arma. Comencé a llevar un diario nocturno registrando cada incidente, cada frase, cada momento de vacilación o incertidumbre. Era agotador, pero necesaria una forma de anclarme en la verdad. Luego, durante una noche particularmente inquieta, noté algo. Un patrón emergió en sus acusaciones, eventos que afirmaba que había olvidado o manejado mal a menudo. Estaban exagerados, a veces completamente tergiversados. Los documentos de la propiedad, los pequeños desacuerdos sobre planes para la cena, el horario de citas rutinarias. Ella había torcido cuidadosamente los hechos, creando la ilusión de incompetencia. Mi corazón se aceleró al darme cuenta estas sombras de duda. No eran aleatorias, eran estratégicas. Entender su método trajo una extraña claridad. Cada incidente que había comenzado a cuestionar, cada punzada de incertidumbre que había sentido había sido orquestado. Daniela estaba probando límites, buscando debilidades y midiendo la fuerza de mi confianza. El patrón era consistente, predecible y completamente bajo su control, a menos que yo recuperara la narrativa. Comencé a catalogar estos incidentes con cuidado, cruzándolos con mis registros personales, comunicaciones pasadas y documentos financieros. Para cada afirmación de olvido que había hecho, tenía evidencia que la contradecía. Cada intento de hacerme dudar de mi juicio se convirtió en una oportunidad para reforzar la verdad. Su estrategia, por más astuta que fuera ahora, era visible a la luz de la observación meticulosa. A pesar de la claridad creciente, el costo psicológico era real. Luché con insomnio, dudas persistentes y el dolor amargo de la traición. Me recordaba constantemente que la manipulación emocional podía sentirse tan desorientadora como cualquier argumento legal, y que reconocer el patrón era mi arma más fuerte. Cada exageración documentada, cada tergiversación, se convirtió en una piedra en el cimiento que estaba construyendo para la confrontación y la defensa. Para el final de la semana, la carpeta en mi escritorio se había engrosado con notas, evidencia y líneas de tiempo verificadas. Mis noches seguían siendo inquietas, pero el temor estaba temperado por la preparación. Podía ver los métodos de Daniela, anticipar sus próximos movimientos y comenzar a diseñar mi respuesta. Las sombras de la mente que intentaba proyectar ya no podían oscurecer la luz de mi experiencia y diligencia. Cerré la carpeta con cuidado, el suave clic resonando en la quietud de mi estudio. La batalla legal y emocional se intensificaba, pero ahora tenía la primera ventaja real, una visión de sus métodos. El próximo paso requeriría observación cuidadosa y acción deliberada, mientras me preparaba para confrontar no solo sus acusaciones, sino toda la arquitectura de manipulación que había construido a lo largo de los años. Esperé hasta la noche, la casa silenciosa, salvo por el zumbido lejano del tráfico en el paseo de Montejo, antes de llamar a Emiliano a mi estudio.
El peso de los documentos, los patrones que había descubierto y la forma insidiosa en que Daniela me había estado manipulando exigían que confiara en él. Necesitaba un aliado, y él era la única persona en quien podía confiar, si tan solo pudiera ver la verdad. «Emiliano, siéntate un momento conmigo», dije señalando la silla frente a mi escritorio. Su expresión era cortés pero cautelosa, mientras se acomodaba en el asiento, la tensión en sus hombros traicionando la inquietud que sabía que sentía. He estado revisando todo, comencé con cuidado, eligiendo mis palabras como lo haría en un tribunal. Sobre Daniela, sus preguntas, sus solicitudes, los patrones que he notado a lo largo de los años. Es más que curiosidad. Creo que ha estado manipulando no solo a mí, sino situaciones a su favor. Y ahora con esta demanda, está claro que tiene una estrategia, una deliberada calculada. Las cejas de Emiliano se fruncieron y se recostó cruzando los brazos. «Mamá, eso es una acusación seria. ¿Estás segura, Daniela? Es tu hija. Es difícil imaginar que haría algo así». Su voz cargaba el conflicto entre la lealtad y la necesidad de creer en la mujer con la que había crecido. «No diría esto si no estuviera segura», respondí manteniendo mi tono firme. He pasado días catalogando sus acciones, comparándolas con documentos y correspondencia de años atrás. Hay un patrón consistente, Emiliano. Una metodología en la forma en que reúne información, en cómo me cuestiona, en cómo se presenta como preocupada o servicial. Esto no es accidental. Exhaló lentamente pasando una mano por su cabello oscuro. «Quiero creerte, mamá. De verdad. Pero también amo a Daniela. Me casé con ella conociendo tu carácter, tu sabiduría. Pensé que ella también lo hacía». Sus ojos buscaron los míos, una mezcla de miedo y confusión, como si intentara reconciliar dos verdades opuestas. «Entiendo, Emiliano», dije suavemente. «Pero el amor no puede cegarnos a la evidencia. Lo que necesito de ti es claridad y apoyo, no que tomes partido ciegamente, sino que ayudes a ver los patrones que he descubierto y los verifiques. Has visto cómo se comporta en tu propia casa, cómo responde a preguntas sobre dinero o planes. Puedes ayudarme a confirmar lo que sospecho». Siguió un largo silencio. Miró sus manos y podía sentir la lucha interna mientras pesaba la lealtad contra la realidad. Luego asintió lentamente, la primera señal de alineación conmigo en esta delicada batalla. «Está bien, mamá. Prestaré más atención. Seré cuidadoso, pero observaré. No puedo ignorar esto si lo que dices es cierto». Sentí una oleada de alivio. Las apuestas emocionales eran altas y el peso de las manipulaciones de Daniela era formidable. Con Emiliano observando tendría una visión de sus interacciones que no podía obtener sola. Pero incluso mientras sentía una chispa de esperanza, reconocí el peligro. Las manipulaciones de Daniela se extendían más allá de mí. Podía torcer la lealtad de Emiliano, enmarcar las observaciones a su favor o hacer que dudara de nuestro entendimiento compartido. Durante la siguiente hora revisamos incidentes específicos, anotando cuidadosamente las discrepancias entre las afirmaciones de Daniela y los registros que había recopilado. La memoria y la perspectiva de Emiliano llenaron vacíos que no había notado, corroborando algunas sospechas y destacando otras anomalías. Cuanto más comparábamos notas, más claro se volvía que la red que Daniela había tejido era vasta e intrincada, y su habilidad para presentarse como preocupada y razonable era impresionante. Para cuando terminó nuestra discusión, la habitación se sentía más pesada, cargada con la tensión de lo que ahora sabíamos. Emiliano había aceptado ayudar, pero el costo era claro. Las dinámicas familiares cambiarían irreversiblemente. La influencia de Daniela sobre él y el cariño persistente que sentía por ella complicarían cada observación, cada intervención que hiciéramos. Reuní las notas colocándolas cuidadosamente en la carpeta que había comenzado a armar,
sintiendo el peso de tanto la estrategia como las consecuencias asentarse sobre mí. Con Emiliano ahora cautelosamente a mi lado tenía un aliado, pero también un recordatorio de que la batalla ya no era solo mía, y que cada paso hacia adelante requeriría vigilancia, precisión y un manejo cuidadoso de los lazos familiares. Cerré la carpeta y miré por la ventana al atardecer que se desvanecía sobre el horizonte de Mérida, ya planeando los próximos pasos en observación y documentación. La confrontación y la recopilación cuidadosa de evidencia que había comenzado ahora podían proceder con la visión de Emiliano, pero las manipulaciones de Daniela estaban lejos de terminar. El aire matutino en Mérida llevaba una tensión casi tangible mientras entraba al tribunal. La división civil del Tribunal de Yucatán estaba viva con murmullos y pasos, una corriente de anticipación que parecía presionarme con cada paso. La demanda que Daniela había presentado ya no estaba confinada a nuestro hogar o correspondencia privada. Era oficial pública, y cada detalle de sus acusaciones sería examinado bajo el resplandor del tribunal. Los medios de comunicación habían captado la noticia del caso casi de inmediato. Periodistas rondaban cerca de la entrada del tribunal, cámaras apuntando como ojos vigilantes ansiosos por captar un vistazo de Clara Montenegro, la jueza retirada acusada por su propia hija de incompetencia y abuso. Sentí su escrutinio al pasar los murmullos especulativos, raspando mi compostura. Aún así mantuve la cabeza en alto. Había pasado décadas enfrentando adversarios en tribunales que buscaban manipular la percepción y distorsionar hechos. Esto no era diferente, salvo que las apuestas eran personales. En la sala de preparación mi abogada Alejandra Cruz ya estaba esperando. Su presencia era un ancla de calma. Alejandra había manejado algunos de los casos civiles más desafiantes en Yucatán y llevaba un aire de autoridad atemperado con una intuición aguda. Clara dijo revisando los documentos que había traído: las acusaciones son serias, pero se basan en inconsistencias y exageraciones. Tenemos la evidencia para desmantelar cada una. Has documentado todo meticulosamente, y eso será nuestra columna vertebral en el tribunal. Asentí agradecida por su firmeza. He catalogado cada interacción, cada carta, cada solicitud sospechosa. Ahora conozco sus métodos, Alejandra. Esto no es solo un ataque personal, es una campaña profesional perfeccionada a lo largo de los años. Me miró sus ojos encontrando los míos con una chispa de determinación. ¡Exacto! Y ahora lo tratamos como un caso. Línea de tiempo, testigos, verificación de hechos. Cada manipulación sutil que ha usado será contrarrestada con pruebas. No serás definida por sus mentiras. Pasamos las siguientes horas revisando la estrategia, delineando cómo presentar la evidencia y ensayando respuestas a posibles preguntas. El proceso fue meticuloso, metódico y agotador, pero sentí un creciente sentido de control. Había sido manipulada y puesta en duda, pero ahora el campo de batalla estaba claro, y tenía tanto las armas como la estrategia para enfrentarlo. Cuando comenzaron los procedimientos, el tribunal estaba casi lleno. Los observadores murmuraban en voz baja mientras Daniela entraba flanqueada por su abogado, presentando la misma fachada cuidadosamente construida de preocupación que había visto tantas veces antes. Me sonrió un gesto que alguna vez habría derretido mi corazón. Ahora solo reforzaba la seriedad de su duplicidad. El juez, un hombre al que había respetado durante mi carrera, llamó al orden. Reconoció la presencia de los medios y enfatizó la confidencialidad de los procedimientos relacionados con asuntos familiares específicos. Incluso cuando el mazo cayó el peso del escrutinio público, permanecía presionando contra cada argumento, cada pieza de evidencia. Alejandra se inclinó susurrando recordatorios finales. Mantén la calma, Clara. Los hechos primero. La verdad siempre prevalece cuando se presenta claramente.
Confía en el trabajo que has hecho y en que el tribunal verá a través del telón de humo que ella ha construido. Inhalé lentamente dejando que las palabras se asentaran. Recordé las largas noches catalogando cada interacción financiera, cada declaración engañosa y cada intento sutil de manipulación. Recordé el apoyo vacilante de Emiliano y la construcción minuciosa de evidencia contra sus acusaciones. Todo ello conducía a este momento una convergencia de preparación, claridad y resolución. Cuando se llamó al primer testigo y las acusaciones de Daniela comenzaron a desplegarse, sentí una extraña mezcla de tensión y enfoque. El tribunal ya no era abstracto. Era el centro de una batalla para la que me había preparado cada observación, cada documento, cada detalle ahora tomando nueva significancia. La narrativa que ella había intentado construir en susurros e insinuaciones privadas sería probada a plena luz, pieza por pieza, bajo escrutinio y contrainterrogatorio. Ajusté los documentos en la mesa frente a mí, los bordes nítidos, la evidencia organizada cada página, un testimonio de años de atención cuidadosa y la claridad que solo había crecido tras la traición. La pelea ya no era teórica. Era real desplegándose, y cada movimiento importaba. Con Alejandras a mi lado y el primer testigo listo para testificar, me recosté ligeramente centrándome. El campo de batalla legal estaba completamente delineado, y el trabajo que habíamos hecho ahora sería puesto a prueba. La primera fase de esta confrontación había comenzado, y no había vuelta atrás. El día después de los procedimientos iniciales, Alejandra y yo nos reunimos en mi estudio, la habitación pesada con el peso acumulado de archivos y registros digitales. El tribunal había sido solo la salva inicial. Ahora comenzaba el trabajo real, descubrir sistemáticamente cada pieza de evidencia que pudiera revelar la verdadera naturaleza de Daniela. Comenzamos con su pasado, rastreando sus pasos a través de registros laborales, presentaciones financieras y documentos legales de años antes de que la conociera. Cada archivo que examinábamos contaba una historia consistente, un rastro de fraudes menores, tergiversaciones y manipulación cuidadosamente ocultos tras una fachada de encanto. Era metódico, deliberado y profundamente inquietante. Alejandra extendió los documentos sobre la mesa, sus ojos buscando inconsistencias que yo había pasado por alto. «Clara, mira esto», dijo señalando un acuerdo notariado que involucraba a Daniela y un antiguo socio, un hombre llamado Ricardo Peña. Los papeles revelaban que ella lo había manipulado para alterar su testamento, desviando la mayoría de su herencia a su beneficio. Lo había persuadido sutilmente, emocionalmente, coaccionado y convencido de que estaba tomando la decisión correcta, incluso cuando la realidad era lo opuesto. Mi estómago se apretó mientras me inclinaba leyendo los detalles. Esto no era una estafa pequeña. Daniela había perfeccionado una estrategia, encanto, confianza, influencia incremental y una documentación cuidadosa de las acciones que quería cubrir después. Y había funcionado repetidamente. Alejandra pasó a otra carpeta detallando sus interacciones con un hombre llamado Esteban Vargas. El patrón era el mismo. Daniela había aprovechado la influencia emocional para obtener control sobre sus finanzas, presentándose como la confidente preocupada, mientras expandía constantemente su acceso y control. El impacto de descubrir este patrón repetido me golpeó más fuerte que cualquier acusación que hubiera levantado contra mí. Esto no era un acto impulsivo, era un enfoque calculado, perfeccionado a lo largo de los años. La familiaridad de los métodos, la sutileza de sus técnicas, reflejaban las mismas tácticas que había pasado décadas detectando en tribunales llenos de estafadores y timadores profesionales. Y aún así, nunca había anticipado que la persona que estaba frente a mí, en la mesa del comedor sonriendo y actuando preocupada, pudiera ser la misma estratega. Alejandra me miró los ojos agudos e inquebrantables. «Te has subestimado, Clara»,
contó con tu amor y confianza para cegarte a sus métodos. Ese error, su primer error, será crucial. Exhalé lentamente absorbiendo la confirmación. Mis experiencias como jueza me habían entrenado para reconocer la manipulación, los patrones y las narrativas falsas. Sabía dónde mirar, cómo cruzar referencias de afirmaciones y cómo separar la verdad de la fabricación. Daniela había confiado en el engaño, pero no había considerado la posibilidad de que su oponente tuviera tanto las herramientas como la paciencia para desenredar su red cuidadosamente construida. Durante las siguientes horas, documentamos cada incidente, cartas que había enviado, interacciones con amigos pequeñas, inconsistencias en sus relatos y las manipulaciones de antiguos socios. Cada pieza encajaba en el mosaico que estábamos construyendo, un patrón que, una vez expuesto, no podía ignorarse o descartarse. La confianza de Daniela, su manipulación tranquila, había dependido de su creencia, de que nadie podía ver a través de ella. Ahora, con evidencia en la mano, esa ilusión estaba destrozada. Mientras compilábamos la línea de tiempo y clasificábamos los documentos, sentí un sentido de propósito que había estado ausente durante las noches de duda y miedo. Cada revelación reforzaba la realidad. Daniela tenía un plan, y ese plan dependía de ocultar la verdad. Pero cada paso que había dado dejaba rastros, y yo había aprendido a seguir esos rastros implacablemente. Organicé cuidadosamente los archivos en una presentación para el tribunal, asegurándome de que cada detalle expusiera no solo sus acciones, sino también el patrón metódico de manipulación. Esto no era sobre venganza. Era sobre claridad, justicia y verdad. Daniela había subestimado tanto mi resolución como mi experiencia, y ahora descubriría que la experiencia podía desenredar incluso los esquemas más cuidadosamente orquestados. Con la carpeta finalizada y la evidencia claramente documentada, me recosté y permití que una calma tranquila y decidida se asentara sobre mí. El tribunal vería la historia, no como Daniela la había diseñado, sino como realmente era un relato de manipulación expuesto por la observación metódica y la diligencia inquebrantable. El próximo paso sería presentar la evidencia en el tribunal, cada revelación un golpe cuidadosamente dirigido en la confrontación que había estado gestándose durante meses. El tribunal zumbaba con una tensión silenciosa mientras nos preparábamos para los alegatos iniciales. Me senté junto a Sika Alejandra, aferrando la carpeta de evidencia meticulosamente organizada, sintiendo el peso de cada momento que nos había llevado aquí. Daniela estaba al otro lado de la sala, su postura serena, su expresión tranquila irradiando la misma preocupación cuidadosamente construida que siempre había usado para desarmarme. El contraste entre nuestra historia compartida y la confrontación actual me apretaba el pecho. Alejandra se inclinó, su voz baja y firme. Recuerda, Clara. Concéntrate en los hechos, la evidencia y los patrones que hemos descubierto. Deja que el tribunal vea su fachada por lo que realmente es. Cuando el abogado de Daniela comenzó, pintó un cuadro de una hija preocupada. Una mujer tratando de proteger a su madre de un juicio deficiente de errores que podrían comprometer los activos de la familia. Daniela asentía, sus ojos suaves, sus expresiones medidas. Cada gesto había sido ensayado, cada palabra cuidadosamente elegida. El tribunal, incluyendo a mi propio hijo Emiliano, en la audiencia, se inclinó atraído por la narrativa de preocupación maternal frente a una supuesta incompetencia. Luego fue nuestro turno. Alejandra se levantó y presentó la línea de tiempo, las cartas, los registros financieros, las inconsistencias documentadas en las afirmaciones de Daniela. Cada punto era preciso, sin dejar espacio para interpretación o duda. Seguí recitando los hechos que había registrado meticulosamente durante semanas, mi voz, firme, inquebrantable.
Los años que había pasado desmenuzando argumentos, exponiendo manipulaciones y verificando evidencia se fusionaron en claridad y propósito en ese momento. La expresión de Daniela cambió sutilmente cuando se reveló el contenido de la carpeta. Intentó mantener la compostura, pero aparecieron las primeras grietas, espasmos fugaces, respiraciones aceleradas, ojos que se desviaban brevemente hacia su abogado. Cada documento cruzado, cada declaración verificada, desgastaba lentamente la imagen cuidadosamente construida que había presentado. Su fachada de preocupación comenzó a desmoronarse bajo el peso de la evidencia fáctica. Los testigos que llamamos añadieron profundidad a la narrativa, proporcionando testimonios sobre sus manipulaciones pasadas y destacando patrones de engaño. Antiguos colegas asesores financieros y conocidos mutuos corroboraron la línea de tiempo que habíamos construido minuciosamente. Las preguntas de Alejandra eran agudas pero controladas, exponiendo sistemáticamente contradicciones entre las afirmaciones de Daniela y los eventos documentados. Con cada intercambio, la tensión aumentaba no solo para la audiencia del tribunal, sino dentro de mí, mientras enfrentaba a la hija que alguna vez amé y confié incondicionalmente. Cuando Daniela fue contrainterrogada, luchó por mantener la calma que había cultivado durante años. Las preguntas de Alejandra eran puntuales, revelando las brechas entre sus afirmaciones y los hechos que habíamos reunido. Observé cómo la narrativa cuidadosamente ensayada titubeaba sus explicaciones vagas e inconsistentes, su compostura cada vez más tenue. El tribunal se convirtió en un escenario para una batalla que era tanto pública como intensamente personal. A través de todo esto me recordé mantenerme anclada. Esto no era venganza, no era enojo, ni siquiera miedo. Era la búsqueda de la verdad y la defensa de mi propia integridad. La evidencia hablaba más alto que cualquier acusación, más alto que cualquier súplica lacrimógena o preocupación calculada que Daniela pudiera presentar. Cada patrón que habíamos documentado, cada instancia de su manipulación, ahora era visible para que el tribunal lo evaluara. Para el final de la sesión, el tribunal había absorbido la yuxtaposición de afirmaciones y realidad. El intento de Daniela de enmascarar el engaño con una preocupación fabricada había sido desmantelado sistemáticamente, cada declaración cuidadosamente elaborada, enfrentada con verificación, contradicción y contexto. La tensión entre nosotras era palpable, pero bajo todo ello, una determinación silenciosa se había asentado en mí, un reconocimiento de que la verdad, cuando se presenta meticulosamente y con apoyo, podía prevalecer incluso contra las mentiras más calculadas. Alejandra reunió la evidencia y se sentó a mi lado dándome un breve asentimiento tranquilizador. La estrategia había funcionado como se pretendía, pero el caso estaba lejos de terminar. Todavía había capas que desenredar, testigos que examinar, mociones que responder. La pelea estaba entrando en una nueva fase, una que exigiría cada gramo de paciencia, observación y precisión que habíamos cultivado. El sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas del tribunal, mientras Alejandra se levantaba para presentar la evidencia que habíamos reunido. Me senté rígida aquí a su lado, las manos descansando sobre la gruesa carpeta que contenía años de documentación cuidadosa, cada página, un testimonio de paciencia, observación y estrategia meticulosa. Al otro lado de la sala, la fachada compuesta de Daniela permanecía, pero podía ver una tensión sutil en la forma en que se movía en su silla. Alejandra comenzó sistemáticamente. Detalló las irregularidades financieras, cada préstamo y regalo que Clara había extendido a Daniela, cuidadosamente rastreado con fechas, cantidades equivalentes a miles de pesos mexicanos, como los C50.000 que le di para su negocio fallido y correspondencia. Mostró copias de cartas, correos electrónicos y documentos notariados, destacando inconsistencias y embellecimientos en las afirmaciones de Daniela.
El tribunal estaba en silencio, el peso de las revelaciones asentándose como polvo en las superficies de madera pulida. Luego vino el primer giro dramático. Alejandra presentó evidencia de las manipulaciones previas de Daniela, casos con sus antiguos socios, Ricardo Peña y Esteban Vargas. Los documentos mostraban cómo Daniela había ganado control sistemáticamente sobre sus finanzas, presentándose como una confidente preocupada, mientras dirigía sutilmente los activos a su beneficio. La revelación fue precisa e inequívoca, dejando poco espacio para la duda. Murmullos recorrieron el tribunal, una mezcla de sorpresa, incredulidad y fascinación. Sentí un escalofrío de vindicación. Daniela me había subestimado. Asumió que el amor, la familiaridad y la sutileza protegerían su pasado del escrutinio. Contó con que mi confianza cegara mis ojos a los patrones con que su encanto cultivado enmascarara sus métodos. Pero la estrategia que había empleado, documentación meticulosa, cruce de registros, rastreo de su historial, era hermética. Cada movimiento calculado que había tomado ahora trabajaba en su contra, expuesto a plena luz. Alejandra luego presentó los documentos falsificados, destacando las alteraciones y los momentos precisos en que fueron introducidos. La atención del tribunal se agudizó. Los testigos se inclinaron hacia adelante, e incluso el abogado de Daniela parecía momentáneamente desconcertado. Cada ejemplo de falsificación, cada instancia de engaño financiero, estaba emparejado con el registro fáctico correspondiente, probando un patrón deliberado de manipulación. Mientras avanzábamos con la evidencia, el peso emocional me presionaba. Había pasado noches sin dormir catalogando cada matiz de sus acciones, reconciliando la traición con el instinto maternal. Ahora verlo expuesto para que otros lo presenciaran, la explotación deliberada de la confianza, las falsas acusaciones, los esquemas financieros, sentí una fría claridad. Esto no era solo una batalla legal. Era el desvelamiento de un carácter escondido tras años de actuación y fingimiento. La expresión de Daniela había comenzado a cambiar. La tranquila preocupación que había perfeccionado durante años se estaba resquebrajando bajo la exposición implacable de sus métodos. Noté el sutil apretamiento alrededor de sus ojos, el leve temblor en sus manos, la vacilación en sus respuestas. Había contado con la manipulación y el encanto, pero había juzgado mal la preparación y experiencia del oponente que enfrentaba. El tribunal absorbió el drama que se desplegaba. Los miembros de la familia, amigos y observadores del tribunal ahora podían ver los patrones que habían sido invisibles en interacciones privadas. Cada documento, cada testimonio corroborado añadía a la imagen innegable del comportamiento manipulador de Daniela. Emiliano estaba sentado en la audiencia, su rostro una mezcla de sorpresa y comprensión, dándose cuenta de la magnitud completa de lo que había descubierto. Alejandra concluyó la sesión con una suma firme, enfatizando la consistencia de la evidencia, los patrones deliberados y las discrepancias entre las afirmaciones de Daniela y la realidad documentada. Sentí una oleada de resolución. La evidencia ya no era abstracta. Era tangible, pública e innegable. La siguiente fase de la batalla dependería de la interpretación y el juicio, pero los cimientos habían sido establecidos con precisión y claridad. Cerré mi carpeta y me recosté ligeramente, dejando que una calma mesurada se asentara sobre mí. Daniela había sido expuesta a sus estrategias puestas al descubierto, y el tribunal ahora entendía la verdadera naturaleza de sus acciones. Las revelaciones resonarían más allá de este juicio, pero por ahora el enfoque permanecía en los procedimientos inmediatos, donde cada pieza de evidencia continuaría moldeando el resultado de una confrontación que llevaba meses gestándose. Esa noche, después de que el tribunal se vaciara y el eco de las revelaciones del día persistiera, Emiliano se acercó a mí en silencio.
Su expresión estaba tensa, su mandíbula fija, y podía ver el conflicto en sus ojos. Preguntó si podía hablar con Daniela en privado, y acepté sintiendo que la confrontación era inevitable. Esperé en el estudio la carpeta de evidencia, aún abierta en el escritorio, mientras hablaban en tonos apagados por el pasillo. La voz de Emiliano tenía una firmeza que no había escuchado en años, una mezcla de incredulidad y enojo. Podía escuchar a Daniela intentando explicarse, tejiendo la misma historia de preocupación y amor que había presentado en el tribunal, pero Emiliano la interrumpió con brusquedad. «Para, Daniela». «Solo para», dijo su voz baja pero resuelta. «He visto los documentos, los registros, las inconsistencias. Sé lo que has estado haciendo». Hubo una pausa, una tensión silenciosa que se extendió demasiado. Luego Emiliano regresó sus ojos brillando pero claros. Se sentó frente a mí, y por primera vez desde que comenzó la demanda, el peso completo de la comprensión era visible en su rostro. Mamá comenzó su voz temblando. Ligeramente. No me di cuenta. Quiero decir, sabía que las cosas parecían extrañas a veces, pero no entendí la magnitud. Ha estado manipulando no solo a ti, sino a todos a su alrededor. Todo este tiempo pensé que podía confiar en ella. Yo estaba equivocado. Alcancé su mano sosteniéndola con firmeza. Emiliano, no es tu culpa. El engaño puede ser sutil incluso para los ojos más cuidadosos. Ella contó con la familiaridad, con el lazo familiar, para ocultar sus intenciones. Lo que importa ahora es que ves la verdad claramente. Exhaló profundamente recostándose en la silla, pasando una mano por su cabello. No puedo creer que no lo noté antes. Los préstamos, las preguntas, la constante necesidad de guía, todo era manipulación. He estado ciego, mamá. Fui cómplice en mi propia ignorancia. Apreté su mano de nuevo, la conexión anclándonos a ambos. La ignorancia no es complicidad. El amor y la confianza pueden cegar a cualquiera. Lo que importa ahora es cómo respondemos. Tienes la claridad que no tenías antes y eso te da una opción: protegerte a ti mismo y a mí, y evitar más manipulaciones. Asintió lentamente, tragando con fuerza. Lo haré, mamá. Me aseguraré de que no tenga la oportunidad de hacerte más daño. No puedo deshacer lo que ha pasado, pero puedo apoyarte ahora y asegurarme de que no tenga éxito. La intensidad emocional del momento trajo un alivio silencioso, un sentido de alineación entre nosotros, que había sido fracturado por las manipulaciones de Daniela. Durante años Emiliano había confiado en el amor y la lealtad para guiar sus decisiones. Ahora, armado con evidencia y comprensión, había elegido la claridad sobre la lealtad ciega, y al hacerlo fortaleció el vínculo entre madre e hijo. Pasamos el resto de la noche revisando la línea de tiempo de los eventos, las manipulaciones que habíamos descubierto y planeando el enfoque para los próximos pasos en el tribunal. La visión de Emiliano, su reconocimiento de inconsistencias que alguna vez había descartado, añadió una capa crucial a nuestra estrategia. Sentí un renovado sentido de propósito y solidaridad, sabiendo que estábamos alineados, vigilantes y preparados para las confrontaciones que aún estaban por venir. La noche se asentó silenciosamente sobre Mérida, pero en el estudio, nuestra determinación ardía constantemente. Con Emiliano ahora plenamente consciente de la verdadera naturaleza de Daniela, sabía que los próximos pasos, tanto legales como personales, serían enfrentados juntos con una claridad y resolución que ya no podían ser sacudidas. El tribunal estaba en silencio mientras Alejandra presentaba nuestro argumento final. Su voz era calma, autoritaria y precisa, resumiendo meses de evidencia en una narrativa clara e innegable. Cada documento, cada testimonio, cada manipulación sutil que Daniela había intentado, fue relatado de manera que no dejaba espacio para la duda. Escuché cuidadosamente, sintiendo el peso de sus palabras anclar la verdad firmemente en las mentes del juez y los presentes. El abogado de Daniela había presentado su propio cierre,
enfatizando la preocupación y una supuesta necesidad de protección. Daniela estaba sentada a su lado, su expresión cuidadosamente compuesta, proyectando la misma imagen de cuidado diligente que había cultivado durante años. Sin embargo, podía ver la sutil tensión en sus manos, el agarre fuerte en su carpeta, el leve entrecerrar de sus ojos. Estaba consciente de que la evidencia que habíamos reunido meticulosamente era una amenaza que había subestimado. Luego vino el testimonio de expertos. La doctora Patricia Gómez, una neuropsicóloga, habló con claridad y autoridad sobre mi agudeza mental. Presentó los resultados de pruebas cognitivas rigurosas, demostrando que mi memoria, razonamiento y juicio estaban completamente intactos, muy por encima del promedio para mi edad. Cada declaración reforzaba el trabajo que Alejandra había hecho para desmantelar las afirmaciones de Daniela, dejando claro que sus acusaciones eran infundadas y estratégicamente exageradas. Sentí una calma asentándose sobre mí, pero la tensión permanecía tensa. La credibilidad de Daniela estaba siendo cuestionada de maneras que no podían contrarrestarse fácilmente. Los ojos del juez se movían de las notas frente a él a los testigos de vuelta a mí, mientras absorbía las capas de evidencia. Sabía que el tribunal había presenciado un desmantelamiento completo de sus acusaciones, pero el veredicto final aún pendía en la balanza. La mirada de Alejandra se encontró con la mía. Brevemente, un asentimiento sutil que transmitía tanto tranquilidad como determinación. Habíamos presentado los hechos, revelado el patrón de manipulación y documentado el historial de Daniela. Ahora era cuestión de si la ley reconocería la verdad tan claramente como nosotros lo hacíamos. El tribunal parecía contener el aliento, mientras el juez comenzaba sus declaraciones finales. Relató la evidencia, el testimonio de expertos y las inconsistencias en las afirmaciones de Daniela. Su voz era deliberada, cuidadosa, mesurada, y cada palabra cargaba el peso de la autoridad. Abordó las acusaciones de incompetencia, las manipulaciones financieras y el historial documentado de engaño, confirmando que el tribunal había examinado todo minuciosamente. Finalmente se inclinó ligeramente hacia adelante y pronunció la decisión. Mi competencia fue afirmada. El tribunal no encontró evidencia que respaldara las acusaciones de Daniela de incapacidad mental o abuso. Las acusaciones no solo fueron desestimadas, sino que se comprobó que eran manipuladoras, estratégicamente falsas y diseñadas para engañar tanto a la familia como a las autoridades legales. Una ola de alivio me inundó, atemperada por el agotamiento. Meses de documentación cuidadosa, investigación y resiliencia emocional habían culminado en este momento. El tribunal alguna vez, un espacio de tensión e incertidumbre, ahora resonaba con claridad y justicia. Cerré los ojos brevemente, saboreando la silenciosa vindicación. Los intentos de manipulación de Daniela habían fallado, su estrategia desenredada por la observación cuidadosa, la evidencia meticulosa y la resolución inquebrantable. El peso de la traición permanecía, pero también la validación de mi verdad y la certeza de que los próximos pasos podrían enfrentarse con claridad y confianza. El mazo cayó, y las palabras resonaron en el tribunal. La demanda fue desestimada. Mi competencia mental afirmada, las acusaciones de Daniela rechazadas por completo. El alivio fue inmediato y abrumador, una liberación que no había percibido, que había estado conteniendo durante meses. Cada detalle, cada pieza de evidencia meticulosamente reunida, había culminado en este momento de validación. Alejandra se giró hacia mí con una pequeña sonrisa satisfecha. «Lo lograste, Clara. La verdad prevaleció». Asentí, sintiendo el peso de la ansiedad y la duda levantarse de mis hombros. Por primera vez en semanas podía respirar sin la tensión corrosiva que había acompañado cada interacción, cada documento, cada duda susurrada. Daniela estaba sentada al otro lado de la sala, su rostro, una mezcla de desafío y exposición.
La evidencia que habíamos presentado junto con el testimonio que confirmaba mi claridad mental había revelado públicamente sus manipulaciones y engaño. Observé cómo el tribunal absorbía la realidad de sus acciones, un patrón cuidadosamente orquestado de mentiras, explotación financiera y manipulación emocional, expuesto para que todos lo vieran. Incluso cuando la batalla legal concluía, las posibles consecuencias para Daniela se cernían. El tribunal había señalado evidencia que sugería actividad fraudulenta, y la posibilidad de una investigación criminal ahora era muy real. No era mi intención destruir su vida, pero la verdad tenía un peso más allá del tribunal, y ella tendría que responder por los patrones de manipulación que había ejecutado durante años. Sentí un tranquilo sentido de triunfo, pero también una profunda liberación. Meses de noche sin dormir, traiciones sutiles y momentos de incertidumbre habían dado paso a la claridad. Mi dignidad, alguna vez amenazada por falsas acusaciones y la traición de una hija, fue restaurada. Podía confiar en mi juicio de nuevo, y la confianza que había sido socavada por la manipulación regresaba constantemente. Emiliano se acercó a mí, los ojos brillantes, pero aún cargando el residuo del impacto que había soportado. «Mamá, lo lograste. Mantuviste tu posición». Le sonreí agradecida por su presencia, su apoyo y su comprensión. Juntos habíamos enfrentado el engaño y emergido más fuertes. Mientras el tribunal se vaciaba, reuní la carpeta, mis manos firmes, mi mente clara. La pelea había sido personal, legal y emocional, pero había terminado en verdad. La siguiente fase sería reconstruir, fortalecer los lazos que habían sido puestos a prueba y reclamar la paz y la seguridad que habían sido momentáneamente amenazadas. Con la finalidad de la decisión detrás de mí, salí al pasillo la luz del sol, derramándose desde las ventanas, y sentí el primer sentido genuino de alivio en meses. La batalla había terminado y finalmente podía comenzar a reconstruir tanto la confianza como la vida. Pasé la mañana en mi terraza, la luz del sol, calentando mi rostro, una taza de café en la mano y el zumbido lejano de la vida de Mérida abajo. Por primera vez en meses, sentí la tranquila satisfacción de estar completamente en control de mi vida de nuevo. Las batallas en el tribunal, las dudas y las traiciones habían dejado cicatrices, pero también habían dejado lecciones en vigilancia, autorrespeto y la importancia de elegir cuidadosamente en quién confiar. La primera de estas lecciones fue la claridad. Había aprendido que el amor y la familiaridad, aunque poderosos, podían ser explotados si no se combinaban con conciencia. El engaño de Daniela había sido exhaustivo, pero descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que aún poseía. La experiencia me recordó que el autorrespeto era tan esencial como la compasión y que uno no podía comprometer la propia dignidad por el bien de una confianza ciega. Comencé a planear pequeños proyectos que habían sido pospuestos durante la tormenta legal. Contacté a sí amigos que había descuidado, invitándolos a almorzar, reconectando con las personas que siempre habían ofrecido apoyo genuino. Reorganicé mi estudio colocando las carpetas cuidadosamente documentadas en almacenamiento, un recordatorio tangible de las lecciones aprendidas y las batallas peleadas. Al mismo tiempo me inscribí en una clase de educación continua local, algo que siempre quise hacer, pero nunca prioricé. Emiliano visitaba frecuentemente, ayudando con tareas del hogar, compartiendo noticias y uniéndose al tranquilo disfrute de la rutina después del caos. El vínculo entre nosotros se había profundizado a través de la vigilancia compartida y la confrontación, y ahora avanzábamos con una conexión más fuerte construida no solo en amor, sino en entendimiento mutuo y respeto. También pasé tiempo reflexionando sobre el perdón, no de Daniela aún no, sino de la ingenuidad que había permitido que sus acciones tuvieran éxito durante tanto tiempo. Entender patrones, reconocer la manipulación y abrazar el crecimiento personal
se convirtieron en mi enfoque. Cada día me sentía más fuerte, más sabia y más sintonizada con los ritmos de mi propio juicio e intuición. Para el final de la semana mi hogar se sentía como un santuario una vez más. Caminé por las habitaciones notando el orden restaurado, las pequeñas señales de vida que había permitido florecer de nuevo. Cada momento, desde cuidar el jardín hasta leer bajo el sol, reforzaba un sentido de paz que pensé que había perdido. Me acomodé en mi silla favorita, el horizonte de Mérida brillando en la tarde tardía, y dejé que una calma sensación de renovación me inundara. Había recuperado el control de mi vida, reclamado mi confianza y fortalecido mis lazos con aquellos en quienes realmente confiaba. El pasado me había puesto a prueba, pero estaba lista para avanzar, más fuerte, más sabia y plenamente consciente del valor del respeto y la vigilancia. Semanas después, el peso de las manipulaciones de Daniela se había levantado por completo. Las noticias de sus consecuencias legales se esparcieron silenciosamente por nuestro círculo: cargos por fraude, posible tiempo en prisión y restitución en marcha. Sentí una medida de alivio, no venganza, sabiendo que la justicia seguiría su curso. Sus elecciones tenían consecuencias y el tribunal había asegurado que la verdad prevaleciera. Me encontré prosperando personal y socialmente. Almuerzos con amigos, largas caminatas por el paseo de Montejo y noches dedicadas a leer o escribir llenaban mis días. La tranquila confianza que había sido sacudida por la traición regresó más fuerte que antes. Ya no cuestionaba mi juicio ni mis instintos. Cada decisión cargaba la certeza de la experiencia y el autorrespeto. Las reuniones familiares se volvieron cálidas e intencionales, limitadas por el respeto y el entendimiento. Emiliano y yo compartíamos risas, conversaciones y pequeños momentos que alguna vez parecían imposibles. El vínculo que habíamos fortalecido durante el juicio ahora florecía, construido en honestidad, vigilancia y confianza compartida. Juntos reafirmamos lo que importaba: integridad, lealtad y la libertad de vivir sin miedo al engaño. También reflexioné sobre el legado, no solo la herencia material, sino los valores, la resiliencia y el discernimiento transmitidos a través de la acción y el ejemplo. Mi hogar, mis amistades y mis relaciones habían sido puestos a prueba y ahora se mantenían renovados, vibrantes y sin compromisos. Una noche, mientras el sol se ponía sobre Mérida, guardé una llave de latón en el cajón de mi escritorio. No para intrusos, solo por respeto, susurré para mí misma. El gesto simbolizaba más que seguridad. Era un testimonio de los límites, la claridad y la vida que había elegido cultivar. Me acomodé en mi silla, respirando la calma de una vida reclamada. Las batallas habían terminado. Las lecciones habían sido aprendidas y el futuro estaba abierto, arraigado en el coraje, la justicia y la fuerza inquebrantable del discernimiento.